En un pequeño vecindario, en una casa antigua y algo desvencijada, vivía Hugo. Para muchos de sus vecinos, él era el raro de los gatos, una figura solitaria y enigmática que siempre se mantenía al margen, acompañado solo por sus 7 felinos. La gente murmuraba sobre él, especulando sobre su extraña rutina y cómo pasaba sus días conversando con sus gatos como si fueran humanos. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que esos gatos no eran comunes. Y Hugo tampoco. Todo comenzó una noche, cuando un grupo de jóvenes decidió que sería divertido gastar una broma a el raro. Equipados con cámaras, se escabulleron en su jardín con la esperanza de grabar una escena que luego pudieran compartir entre risas. Al principio, todo parecía normal. La casa de Hugo en silencio, las luces apagadas. Pero entonces, algo cambió. Los gatos, hasta entonces tranquilos, empezaron a moverse en una sincronía perfecta, como si fueran una sola entidad. Sus ojos, normalmente brillantes, comenzaron a resplandecer con una intensidad que parecía irreal. Los chicos, ocultos en la oscuridad, se quedaron inmóviles, desconcertados. Los felinos, uno a uno, comenzaron a rodearlos, moviéndose con una precisión inquietante, como si supieran exactamente dónde estaban, a pesar de la densa oscuridad que los rodeaba. Los jóvenes intentaron retroceder, pero sentían que algo los retenía, como si una fuerza invisible emanara de los gatos, bloqueando cada ruta de escape. El terror se apoderó de ellos, mientras la atmósfera se volvía más opresiva. Justo cuando la situación parecía insostenible, las luces de la casa se encendieron. Hugo salió al jardín, calmado y con una pequeña sonrisa. ¿Por qué tanto alboroto?, preguntó, acariciando a uno de sus felinos, que instantáneamente volvió a su estado normal, como si nada hubiera pasado. Los jóvenes, temblando, no sabían qué responder. Lo que ellos no sabían era que Hugo no era más que un hombre común. Alguien que, como muchos, prefería la compañía de sus gatos, esos silenciosos y leales amigos que nunca lo habían juzgado ni dejado solo. Los rumores, las risas y las habladurías habían distorsionado la realidad. Hugo trabajaba desde casa, siempre tranquilo, siempre sereno. Y sus gatos, bueno, ellos eran su refugio en un mundo que no siempre lo comprendía. Al final, los chicos huyeron del lugar, sin entender realmente lo que había ocurrido. Pero Hugo, mirando a sus gatos, entendía una cosa. A veces, la soledad es elegida, y en ella se encuentran los lazos más puros y sinceros. No todos comprenden lo que es estar acompañado por seres que, aunque no hablen, siempre están ahí. Hugo y sus 7 compañeros siguieron con su vida, y las leyendas en el vecindario continuaron. Pero algo había quedado claro: la verdadera compañía no siempre viene en forma de palabras. A veces, el vínculo más fuerte es el que compartes con quienes simplemente están.